El teléfono sonó en la madrugada, rompiendo el silencio de la casa como un grito ahogado. Ana despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza. Y al contestar, la voz de su madre le anunció lo impensable: María está muerta. El incendio. No pudiste salvarla. En ese instante, Ana recordó el humo asfixiante, las llamas devorando el apartamento familiar en Barcelona. ¿Y cómo? En el pánico, había corrido hacia la salida olvidando que su gemela aún estaba dentro. Justo después de la confesión que había destrozado todo. Ana se levantó de la cama, las piernas temblándole como si el suelo se moviera bajo sus pies. Habían pasado solo 2 semanas desde aquella noche fatídica. Pero el peso de la culpa ya la aplastaba. María, su hermana idéntica, había elegido ese momento para revelar su secreto: soy lesbiana. Ana. Lo he sido siempre. La familia, conservadora y arraigada en las tradiciones católicas de un pueblo cerca de Madrid, había estallado en caos. Su padre, un hombre de principios rígidos, había gritado que eso era una vergüenza, un pecado que mancharía el apellido. Su madre, entre lágrimas, había suplicado que María lo reconsiderara, como si fuera una fase pasajera. Ana, atrapada en el medio, había intentado mediar, pero en su interior bullía una tormenta de emociones confusas. ¿Cómo podía su gemela, con quien compartía todo, desde el útero hasta los sueños de infancia, elegir un camino que la separaría del mundo que conocían? El incendio había empezado en la cocina. Un cortocircuito en el viejo cableado del edificio. Ana estaba en el salón, discutiendo con María sobre las consecuencias de su anuncio. Papá nunca te perdonará, le había dicho Ana, con voz temblorosa. María, con los ojos llenos de fuego, replicó: prefiero ser yo misma que vivir una mentira como tú. Esas palabras se clavaron como dagas. Cuando el humo invadió la habitación, el pánico se apoderó de Ana. Corrió hacia la puerta, gritando el nombre de María. Pero el instinto de supervivencia la empujó afuera. Solo al llegar a la calle, jadeante y cubierta de hollín, se dio cuenta de que su hermana no la había seguido. Los bomberos la encontraron horas después, carbonizada en su habitación. Ahora, en el funeral, Ana observaba el ataúd cerrado, rodeada de parientes que murmuraban oraciones. Su padre, con el rostro endurecido, no la miró a los ojos. Fue tu culpa, parecía decir su silencio. Su madre, destrozada, se aferraba a un rosario, repitiendo que Dios tenía un plan. Pero Ana sabía que no era solo el fuego lo que había matado a María, era el rechazo. La presión asfixiante de una sociedad que aún veía el amor entre mujeres como una aberración. En España, a pesar de las leyes progresistas, en familias como la suya, el estigma persistía. Un veneno sutil que corroía desde dentro. Después del entierro, el abogado de la familia la citó en su oficina en el centro de Madrid. Ana llegó con el alma en vilo, esperando formalidades. Pero el hombre, con gafas gruesas y voz monótona, le entregó el testamento de María. Tu hermana lo redactó hace un mes, dijo. Ana lo abrió, y las palabras la golpearon como un rayo,
la mayor parte de la herencia, el apartamento en Barcelona. Los ahorros, incluso las joyas de la abuela, no iban a la familia, sino a una tal Laura Gómez. Una mujer que Ana nunca había oído mencionar. ¿Quién es ella?, preguntó Ana, con la voz quebrada. El abogado se encogió de hombros. No lo sé. Solo sé que María la designó como beneficiaria principal. La revelación la dejó aturdida. ¿María tenía una amante secreta? ¿Alguien a quien confiaba más que a su propia gemela? El dolor se mezcló con la ira. Ana salió de la oficina y caminó por las calles empedradas de la capital. El sol de mediodía cegándola. Recordó las noches en que María desaparecía, diciendo que iba a pasear. Era eso. Una doble vida que Ana, cegada por sus propios prejuicios, no había visto. En su mente revivió la discusión final, María defendiéndose, hablando de libertad, de amor verdadero. Ana había respondido con miedo, con advertencias sobre el rechazo social, el aislamiento. Ahora, esa Laura representaba todo lo que María había ocultado. Y Ana sentía que debía encontrarla. No solo por la herencia, sino para entender por qué su hermana la había excluido. Decidió investigar, usando el nombre en el testamento. Buscó en redes sociales. Encontró a Laura Gómez, una mujer de unos 30 años. Con cabello oscuro y ojos penetrantes. Viviendo en Sevilla. Su perfil mostraba fotos de viajes, de manifestaciones por derechos LGTB, de una vida abierta y sin miedos. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo contactarla? Escribió un mensaje directo: soy Ana, hermana de María. Necesito hablar contigo sobre su testamento. La respuesta llegó esa noche: lo siento por tu pérdida. Podemos vernos en Madrid la próxima semana. La espera fue agonizante. Ana revivía el incendio una y otra vez en sueños, despertando sudada y gritando. Su padre la llamó, furioso al enterarse del testamento: esa mujer no tocará nada nuestro. Pelearemos en los tribunales. Su madre, más suave, le suplicó que olvidara. María estaba confundida. No la juzgues. Pero Ana no podía. La culpa la carcomía. ¿Había su rechazo impulsado a María a esconder su amor? ¿Era ella responsable de esa soledad que llevó a su hermana a la muerte? Finalmente, el día llegó. Ana esperó en una cafetería cerca de la Puerta del Sol. El bullicio de turistas contrastando con su tormento interior. Laura entró, vestida con sencillez, pero con una presencia que llenaba el espacio. Se sentaron. Y Ana notó cómo sus manos temblaban al pedir un café. María me habló de ti, dijo Laura, rompiendo el hielo. Decía que era su ancla, pero también su cadena. Ana se sintió golpeada. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntas?, preguntó. Laura suspiró: 2 años. Nos conocimos en una marcha del orgullo. Ella quería ser libre. Pero tu familia la aterrorizaba. La conversación fluyó como un río desbordado. Laura contó cómo María luchaba con su identidad. Cómo el miedo al rechazo la había hecho callar. Quería decírtelo. Pero después de esa cena familiar, donde tu padre la humilló, decidió que era mejor sola.
Ana recordó esa cena, María insinuando su orientación. Y el silencio gélido que siguió. Ella misma había cambiado de tema. Cobarde. Ahora. Frente a Laura. Sentía envidia de esa mujer que había conocido el lado auténtico de su hermana. El testamento. ¿Por qué a ti? Inquirió Ana. Laura sonrió con tristeza, porque me amaba. Y quería que yo continuara su lucha. No que la familia lo enterrara todo. Al despedirse, Laura le dio un abrazo inesperado. No te culpes tanto. María te quería. Pero Ana se fue con más preguntas que respuestas. Esa noche, en su apartamento, lloró por primera vez desde el funeral. La herencia era lo de menos, era la traición. El secreto. Lo que dolía. Decidió confrontar a su familia. Revelar todo. Pero, ¿estaba lista para las consecuencias? El conflicto interno la devoraba, lealtad familiar versus verdad de su hermana. Y en el fondo, una duda nacía, ¿y si ella misma había reprimido algo similar? Ana pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. Su trabajo como profesora en una escuela secundaria de Madrid se volvió un refugio temporal. Pero incluso allí, las miradas de los alumnos le recordaban su propia juventud. Cuando ella y María soñaban con vidas sin barreras. Ahora, con el testamento en mano, decidió visitar a sus padres en el pueblo de Toledo. El viaje en tren fue un martirio. Paisajes verdes desfilando mientras su mente repasaba la conversación con Laura. Esa mujer, con su confianza serena, representaba todo lo que María había anhelado, aceptación sin juicios. Al llegar, la casa familiar olía a guiso y a recuerdos. Su madre la recibió con un abrazo. Pero su padre, sentado en el salón con el periódico, apenas levantó la vista. Tenemos que hablar del testamento, dijo Ana, sin preámbulos. Su padre resopló, esa aberración no vale nada. María estaba enferma. Influenciada por esa gentuza. Ana sintió la ira subir, ¿enferma? Era tu hija. Papá. Amaba a una mujer. Y por eso la perdiste. Su madre intervino. Lágrimas en los ojos, no digas eso. Ana. Era una confusión. La iglesia dice. Pero Ana la cortó, la iglesia no la salvó del fuego. Yo tampoco. La discusión escaló rápidamente. Su padre golpeó la mesa, si defiendes eso. Eres como ella. ¿Quieres destruir esta familia? Ana. Con el corazón acelerado. Replicó, la familia ya está destruida. Por vuestro rechazo. Salió dando un portazo. El eco resonando en el pueblo quieto. En el camino de vuelta. Llamó a Laura. Necesito saber más sobre María. Sobre vosotras. Laura accedió, ven a Sevilla. Te mostraré su mundo. El viaje a Sevilla fue un paso hacia lo desconocido. Ana llegó a la estación bajo un sol abrasador. Y Laura la esperaba en un coche viejo. Condujeron por calles empedradas. Pasando por la Giralda. Hasta un barrio bohemio. El apartamento de Laura era modesto. Lleno de libros sobre feminismo y arte queer. Aquí pasábamos mucho tiempo. Dijo Laura.
ofreciéndole una copa de vino. Ana se sentó, observando fotos de María sonriente, abrazada a Laura en playas andaluzas. «Parecéis felices», murmuró. Laura asintió, lo éramos. Pero ella siempre llevaba el peso de la culpa. Tu familia la hacía sentir sucia. Esa noche conversaron hasta el amanecer. Laura contó anécdotas, como María había asistido a su primera marcha del orgullo. Temblando de miedo pero eufórica, como planeaban mudarse juntas. Lejos de prejuicios. Ana sintió celos. No románticos, sino de esa intimidad que nunca compartió con su gemela. Yo la empujé a esconderse, confesó Ana. En esa última discusión. Le dije que se callara. Que no lo contara. Laura la miró con compasión, todos cometemos errores. Pero María te perdonó. En su diario. Escribía sobre ti con amor. Laura le mostró el diario. Páginas llenas de la caligrafía familiar de María. Ana leyó entradas desgarradoras, Ana no entiende. Pero la quiero. Ojalá pudiera ser libre sin herirla. Lágrimas cayeron sobre el papel. En una entrada reciente, si algo me pasa. Laura debe tener todo. Ella es mi verdad. Ana cerró el libro. Abrumada. ¿Por qué no me lo dijo? Preguntó. Laura suspiró, tenía miedo de perderte. Pensaba que la juzgarías como tus padres. La estancia en Sevilla se extendió. Ana y Laura caminaron por el Alcázar. Hablando de sociedad española, avances en derechos gays. Pero persistencia de machismo en círculos conservadores. Ana compartió su propia lucha, un matrimonio fallido a los 25. Donde nunca sintió pasión verdadera. Quizá por eso entendía a María. Pero lo negaba. Admitió. Laura escuchaba. Sin juzgar. Y en sus ojos. Ana vio un reflejo de la fuerza que atraía a su hermana. De vuelta en Madrid. El conflicto familiar estalló. Su padre contrató un abogado para impugnar el testamento. Alegando influencia indebida. Ana. Furiosa. Se opuso, no lo permitiré. Es la voluntad de María. Su madre. Dividida. La llamó suplicando, piensa en nosotros. Somos familia. Pero Ana replicó, familia que rechaza no es familia. La tensión la agotaba. Noches de insomnio donde revivía el incendio. Preguntándose si su huida fue instinto o cobardía. Laura la visitó en Madrid. Trayendo apoyo. Juntas. Prepararon la defensa legal. En una cena. Bajo las luces de la Gran Vía. Laura confesó, María quería que os conocierais. Decía que erais parecidas. Ana sintió un cosquilleo extraño. Una conexión naciente. Pero el miedo la frenaba, ¿traicionar a su familia por esto? La decisión pesaba. Un dilema moral que la partía en dos. El juicio preliminar se acercó. Ana testificó. Defendiendo la autonomía de María. Su padre. En el estrado. La miró con desprecio, ella no era así. Esa mujer la corrompió. Laura. A su lado. Apretó su mano. En ese momento. Ana sintió un cambio, lealtad a la verdad sobre tradición.
Pero el precio era alto: aislamiento familiar. Miradas de vecinos. ¿Valía la pena? El tribunal en Madrid bullía de tensión. Ana se sentó al lado de Laura, enfrentando a su familia al otro lado de la sala. El juez, una mujer de mediana edad, escuchaba argumentos. El abogado de su padre insistía: María estaba bajo presión emocional, no en plena facultad. Ana, al testificar, habló con voz firme: mi hermana era fuerte. Elegía su camino a pesar de nosotros. Laura agregó detalles de su relación, pintando un retrato de amor genuino. El padre de Ana interrumpió: pecado. Eso no es amor. El juez lo amonestó. Pero el daño estaba hecho: la brecha familiar se ensanchaba. Fuera del tribunal, su madre la abordó: Ana, por favor, detén esto. Perdemos todo. Ana, con el corazón roto, respondió: perdimos a María por no aceptarla. Esa noche, sola en su apartamento, Ana reflexionó sobre su propia identidad. Recordó besos adolescentes con una amiga, descartados como experimentación. ¿Era eso represión? ¿Como en María? Laura la llamó: estás haciendo lo correcto. Su voz cálida calmaba la tormenta interna de Ana. Los días siguientes trajeron revelaciones. Investigando más, Ana encontró cartas de María a Laura, ocultas en una caja que el abogado le entregó. En ellas, María escribía: Ana podría entender si se lo digo, pero el incendio de mi alma es peor que cualquier fuego. Ana lloró, comprendiendo la profundidad del dolor de su hermana. Decidió confrontar su propia verdad: tal vez su pánico en el incendio no fue solo miedo, sino culpa acumulada por no apoyar a María antes. Laura se convirtió en un pilar. Paseaban por el Retiro, debatiendo sobre sociedad, como en España. Bodas gays eran legales desde 2005. Pero en familias rurales, el estigma persistía. María luchaba contra eso, dijo Laura. Ana Nadid y yo era parte del problema. En un momento de vulnerabilidad, Ana confesó: siento algo por ti. ¿Es traición? Laura la miró: es humano. María querría que fueras feliz. Ese beso robado en el parque fue un despertar. No pasión ciega, sino reconocimiento de deseo reprimido. Pero la culpa regresó. Su padre la desheredó verbalmente en una llamada: elige, familia o esa vida. Ana colgó, temblando. El dilema ético la atormentaba: ¿honrar a María significaba romper con todo? En terapia, que empezó a asistir, exploró su orientación. Soy bisexual. Quizá lesbiana, admitió. La terapeuta Nadid: el rechazo familiar duele, pero la autenticidad cura. El juicio avanzó. Pruebas mostraron que María redactó el testamento lúcidamente. El padre presentó testigos del pueblo, hablando de valores tradicionales. Ana contraatacó con expertos en derechos LGTB. Laura testificó sobre su amor: no la influencié, la amé. El juez pareció conmovida. Fuera. Manifestantes apoyaban, gritando por igualdad. Ana sintió esperanza. Pero el precio: su madre hospitalizada por estrés. Visitándola, Ana suplicó: mamá,
Acepta. Por María. Su madre. Débil, tengo miedo de perderte a ti también. Ana lloró, ya me perdisteis al no ver quién soy. Salió. Decidida. Con Laura. Planeó el futuro, si ganaban. Usarían la herencia para una fundación LGTB en memoria de María. La alta tensión culminó en la audiencia final. El abogado de Ana presentó el diario, prueba irrefutable de la voluntad de María. El padre. Derrotado. Murmuró, Dios nos juzgará. Ana sintió victoria agridulce. Ganaron, el testamento se mantuvo. Pero al celebrar con Laura. La duda persistió, ¿era esto justicia o venganza? Con la herencia asegurada. Ana y Laura se mudaron juntas a un apartamento en Barcelona. El mismo que María había dejado. Reformarlo fue catártico, pintar paredes. Deshacerse de recuerdos quemados. Pero sombras persistían. Ana soñaba con el incendio. Despertando gritando. Laura la consolaba, no fue tu culpa. El humo confunde. Ana sabía que era más, su huida simbolizaba años de negación. La familia se distanció. Su padre no respondía llamadas, su madre enviaba mensajes esporádicos. Llenos de culpa. Ana les escribió una carta, os quiero. Pero no puedo vivir en mentiras. No hubo respuesta. El aislamiento dolía. Un precio por libertad. En sociedad. Enfrentaban miradas, en España urbana. Aceptación crecía. Pero sutiles prejuicios herían. Ana empezó a activismo, charlas en escuelas sobre diversidad. Compartía su historia, perdí a mi gemela por no aceptarla. No repitáis mi error. Laura. Diseñadora gráfica. Creó campañas para Orgullo. Juntas. Honraban a María. Pero conflictos internos surgían. Ana cuestionaba si su relación con Laura era genuina o eco de su hermana. Te amo por ti. Aseguraba Laura. Ana luchaba por creerlo. Una crisis estalló cuando el padre apareció en Barcelona. Quiero hablar. Dijo. Ana accedió. En un café neutral. Él. Envejecido, me equivoqué con María. Pero esto. Es duro. Ana, el amor no elige género. Lágrimas cayeron, un abrazo tentativo. Reconciliación. Su madre se unió semanas después. Tentativa, intento entender. Progreso lento. Pero real. Sin embargo. Traición acechaba. Un amigo de la familia reveló que el padre planeaba apelar secretamente. Ana. Furiosa. Confrontó basta. Él admitió, por orgullo. Ana eligió, cortó contacto definitivo. El daño, depresión profunda. Laura la apoyó. Pero tensiones crecieron. No soy María. Dijo Laura en una pelea. Ana, lo sé. Pero duele. La THC-TNH llegó en una marcha del orgullo. Ana marchó con bandera arcoíris. Sintiendo liberación. Vio familias apoyando. Contrastando con la suya. Esa noche. Con Laura, elegí mal en el incendio. Pero ahora elijo bien. Su beso selló compromiso. Pero el pasado mordía.
Un incendio similar en noticias revivió traumas. Ana colapsó. Hospitalizada. En recuperación. Reflexionó, daños de prejuicios sociales. Decidió escribir un libro sobre su historia. Exponiendo Mautun. El libro de Ana. Gemelas en llamas. Se publicó un año después. Detallaba el drama, salida del armario. Incendio. Testamento. Su propio despertar. Críticas mixtas, algunos alababan valentía. Otros acusaban sensacionalismo. En presentaciones. Ana enfrentaba preguntas, ¿culpa a su familia? Respondía, culpo al sistema que nos divide. Laura. A su lado. Representaba esperanza. La reconciliación familiar fue parcial. Su madre visitaba. Aceptando gradualmente. Veo tu felicidad. Dijo una vez. Abrazando a Laura. El padre. Distante. Envió una carta, perdóname. Ana respondió, el perdón se gana. El equilibrio era frágil. Pero sostenía. En lo personal. Ana y Laura enfrentaron pruebas, celos por recuerdos de María. Presiones sociales. Pero su amor creció. Raíz en dolor compartido. Viajaron por España. De Galicia a Andalucía. Construyendo memorias nuevas. Ana encontró paz en terapia. Aceptando, su huida fue supervivencia. No traición. El clímax final vino en el aniversario del incendio. Ana visitó la tumba de María en Barcelona. Con Laura. Gracias por abrirme los ojos. Susurró. Dejaron flores. Simbolizando cierre. Esa noche. Propusieron matrimonio mutuamente. Anillos simples. Por nosotras. Y por ella. Dijo Laura. La sociedad evolucionaba, más aceptación. Pero batallas persistían. Ana continuó activismo. Inspirando a otros. Su historia destacaba, elecciones tienen precios. Pero verdad libera. ¿Fue el rechazo familiar la verdadera llama que consumió a María? ¿O cada uno elige su propio fuego?